De Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 13 en adelante. 24 del Evangelio de Lucas, versículo 13. Amén. Aquel mismo día, permítanme, hermanos, creo que no le pueden decir, si le pueden bajar un poquito de volumen. Versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. Y que tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que esta tarde está atardeciendo y es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Padre, esta mañana, Dios, te pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús, de tu amado Hijo Jesús, que tú puedas abrir nuestro corazón y que esta palabra, al igual que aquellos hombres, esta palabra pueda arder en nuestro corazón, Dios, como ardió en la vida de aquellos hombres tu palabra. Dios, háblanos, bendícenos con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos y hemos leído el relato de 2 hombres que posteriormente a la muerte de Jesús, ellos regresaban o ellos iban a un pueblo llamado Emaús.
Era un pueblo que estaba, dice la Escritura, a 11 kilómetros de Jerusalén, y que estos hombres iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y en ese momento, cuando ellos se dirigían a este pueblo, Jesús apareció y comenzó a caminar junto con ellos. Pero estos hombres, hermanos, tenían un sentimiento en su corazón, y ya lo dice la Escritura en el versículo 17, que ellos se detuvieron y cabizbajos. Es decir, ellos se dirigían a este lugar, pero su corazón iba triste, porque ellos miraban que aquel hombre, que era un hombre poderoso en obras delante de Dios y delante del pueblo, que era un profeta, lo describen ellos mismos. Ellos miraban que ese profeta, ellos miraban que ese hombre poderoso en obras delante de Dios y delante del pueblo había sido asesinado y estaba enterrado, y la historia de Jesús se había arrancado de la historia de la humanidad. Es decir, la vida de Jesús había sido cortada, por lo tanto ya no había más que contar, porque todo estaba ya allí terminado. Y ellos regresaban a su casa, ellos se regresaban a ese pueblo, ellos iban tristes. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vivimos un tiempo de tristeza? ¿Cuántos de ustedes hoy mismo pueden venir a la casa de Dios sintiendo tristeza en su corazón? ¿Cuántos pueden venir y al ver el entorno, al ver que es imposible, al ver que todo terminó, sienten que su corazón pues no tiene una alegría, no tiene una expectativa de vida? Pues en la resurrección, hermanos, vamos a descubrir que si aún nuestro corazón o nuestra mente puede andar triste, puede andar preocupado, puede andar angustiado, en la resurrección vamos a descubrir que aún podemos tener alegría, porque nuestro Dios transforma nuestra tristeza en alegría y en alabanza. En la resurrección, hermanos, vamos a descubrir que no es la muerte lo que tiene la última palabra, sino que lo que tiene la última palabra en nuestra vida la tiene el Señor. Estos hombres iban tristes. Estos hombres iban entristecidos por lo que habían vivido, por lo que habían experimentado, porque su profeta, porque su maestro había sido asesinado. Ahora, ellos iban por el camino, y en el camino aparece Jesús. Jesús, desde el inicio de su ministerio, Él recorría las aldeas, recorría las calles, anunciando y proclamando el reino de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, si Él lo hizo cuando estaba en forma humana, había tomado naturaleza de hombre, si Él recorría las calles, imagínense ahora cómo Él no recorre, cómo Él no visita a su pueblo ahora que está sentado a la diestra del Padre. Eso nos quiere decir que en los días más complicados de nuestra vida, que ahí en nuestro diario vivir, que ahí en la calle, que ahí donde estamos, podemos contar todavía con la presencia de nuestro Señor Jesús, que camina junto a nosotros. ¿Me están escuchando? Podemos, hermanos, caminar, y mientras caminamos vamos tristes, pero Él aparece para hablar con nosotros. Eso significa que la tumba no pudo retener el poder de Dios y no pudo detener a Jesús. Ahora, este templo no encierra al Señor Jesús. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que usted, al salir de este lugar, no deja guardadito a Jesús aquí, sino que usted sale de este lugar y Jesús camina con usted. Usted va a su casa y Jesús camina con usted. Usted va a su lugar de trabajo y Jesús camina con usted. Usted puede ir caminando y ir sintiendo que su vida no tiene rumbo ni dirección, pero Jesús está allí. En la resurrección vamos a descubrir que Él sigue caminando, y camina con su pueblo, camina con aquellos que le apostaron su vida a Él y que, no siendo perfectos, pues siguen aferrándose a Él. Estos hombres iban de camino, Jesús se les apareció, Jesús habló con ellos, y Jesús le dice: ¿y qué discuten ustedes? Le dice el versículo 17:
que vienen discutiendo por el camino. Y ellos le dijeron, ¿es acaso que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Es acaso que tú no sabes, que tú no reconoces? Todos aquí conocen, todos aquí escucharon la noticia de la muerte de Jesús. ¿Y es acaso que solamente tú no sabes? ¿Tú no lo has escuchado? Y ellos no tenían la capacidad de poder entender quién era Él, porque su corazón estaba cegado. Y cuando ellos les explican, ellos le dicen a Jesús todo lo que las mujeres habían contado y testificado, y cómo ellas habían regresado, habían ido a la tumba de Jesús, pero no encontraron el cadáver ahí. Y dice Jesús, les dice en el versículo 25, que torpes son ustedes y que tardos de corazón para creer todo lo que habían dicho los profetas. Jesús les recrimina algo a esos hombres, y es su falta de fe para creer todo lo que los profetas habían anunciado. Ha pasado el tiempo y aún puede haber en medio del pueblo de Dios esa poca fe que Jesús le recrimina al pueblo. ¿Cuántas cosas de nuestra vida o en nuestra vida se han complicado porque no hemos logrado comprender o creer las promesas y las palabras de Dios para cada uno de nosotros? Dígame usted cómo se ha complicado la vida porque no ha tenido la capacidad de creer lo que Dios le ha dicho en relación a su vida. ¿Cuántos han recibido grandes promesas de Dios, bendiciones a través de la palabra, pero aún siguen dudando? Aún siguen no creyendo la palabra. Y cuando usted no cree la palabra, cuando nosotros no creemos la palabra, no tenemos la capacidad de ver que el que está junto a nosotros es Jesús. Nosotros podemos ver el problema y nuestra poca fe me cierra los ojos espirituales, y eso me hace sentir que voy solo, que estoy perdido, que todo se terminó. Pero allí donde hay un hombre y una mujer que cree en la palabra de Dios, en las promesas de Dios para su vida, allí hay un hombre y una mujer que sabe que por el camino de su vida no va solo, sino que Dios camina con él. Estos hombres, Jesús les recrimina y les dice, ustedes tienen el corazón cegado, son tardos de corazón, son lentos para creer todo lo que se ha dicho. Y le dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús le dice, era necesario padecer todo este tipo de cosas, pero lo que viene a continuación de la muerte o del sufrimiento es la gloria de Dios. Hermanos, un día lo decíamos, no podemos esperar ver la gloria sin antes pasar la crucifixión. No podemos ver la gloria o esperar alcanzar las promesas, las bendiciones de Dios sin antes pasar por momentos difíciles y complicados. Jesús dice, la gloria está allí, pero era necesario pasar por todo esto. Hermanos, ¿sabe cuál es nuestro problema? El problema es que no queremos pasar estos momentos difíciles y complicados. Y en medio de esos momentos difíciles y complicados, muchos se quedan en el camino y nunca alcanzan a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Aún cuando usted sienta que las cosas están complicadas, siga adelante, persevere, porque un día usted va a alcanzar a ver la gloria de Dios derramándose en su vida y cumpliendo cada una de las promesas que Él le ha dado a su existencia. Ahora, Jesús dice, era necesario que el Cristo padeciera esto porque le aguardaba la gloria antes de entrar en su gloria. Hermanos, podemos venir esta tarde, venir tristes,
Y podemos escuchar en tantos lugares, escuchamos en la radio, usted enciende la radio y oye hablar de la Semana Santa. Usted enciende la televisión y puede ver que se habla algo alusivo o sale una imagen alusiva a la Semana Santa. Podemos encender y ver que llevan ahí la procesión. Podemos esta tarde o en esta semana, incluso en el calendario, Semana Santa. Pero aún podemos tener allí en el calendario una fecha que dice Domingo de Resurrección, pero aún seguimos llevando una vida como que si nuestro Dios estuviera muerto. Podemos ver y saber que hay una fecha, pero nuestra vida puede seguir demostrando, dando a demostrar que nuestro Dios está muerto según nuestras acciones y nuestras actitudes. No sirve una fecha en el calendario. Esto no es recordar un día la resurrección de Jesucristo. Esto más que una fecha en el calendario, esto es cuestión de la actitud y es cuestión de creer que mi amado Señor vive y porque Él vive yo también vivo. Esta es cuestión de entender que mi amado Jesús murió, pero el Padre lo levantó de entre los muertos y por eso yo tengo esperanza y vivo mi vida como quien sabe que tiene esperanza. No es cuestión de apartar un día en el calendario, es cuestión de una actitud de vida. Es cuestión, hermanos, de que podamos entender que esto no es solamente cuestión de un día, esta es cuestión de toda la vida. Que en medio de los problemas, que en medio de la crisis, que en medio de la enfermedad, que en medio de la necesidad, podamos entender que mi Señor vive, que Él está caminando junto a mí y que Él tiene control de mi vida. Cuando nosotros vemos estas cosas de esa manera, entonces no hay razón ni motivos para caminar cabizbajos como caminaron estos hombres. Cuando nosotros entendemos que esto es una realidad y que es verdad de nuestra vida, no hay, hermanos, una razón por la cual debemos de ver nuestros problemas como que no tienen solución. Estos hombres caminaban tristes, angustiados, preocupados, porque ellos miraban a Jesús de una manera y ellos miraban a Jesús como que era el hombre que iba a traer salvación al pueblo de Israel. Y dice el versículo 27 que Jesús comenzó a hablar con ellos y les comenzó a explicar las escrituras. Y dice que comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería en él en todas las escrituras. Y en ese momento, dice la Biblia, versículo 28, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo ya y es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Por un momento estos hombres hicieron lo mejor que podían hacer. Y sin saberlo, ellos estaban invitando a su casa al Rey y al Señor de la humanidad. Y en esa invitación iba consigo el que ellos pudieran entender que Él no estaba muerto. ¿Sabe, hermano? Es como lamentable que muchas veces nosotros no hacemos la invitación para que el Señor viva en nuestra familia o en nuestra casa. ¿A cuántos, y digo, a cuántos Dios les llama y les da el privilegio de poder tener una presencia de Dios en su casa como una reunión? ¿Y cuántos le cierran esa oportunidad al Señor? No se la están cerrando a la iglesia, se la están cerrando al Señor. Y estos hombres tuvieron en ese momento la mejor idea de todas: invitar a Jesús a estar en su casa. Y cuando Jesús entró en su casa, Él, dice la Escritura, versículo 30, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En ese momento sus ojos fueron abiertos, pero él desapareció. Pero ¿qué tal si estos hombres no le hubieran hecho la invitación a Jesús de hospedarse en su casa? No hubieran tenido la oportunidad de ver a Jesús resucitado. Más bien fue en esa invitación la cual Dios utilizó para que estos hombres pudieran abrir sus ojos y darse cuenta de que Él estaba vivo. Ahora, estos hombres llegaron a una conclusión, dice el versículo 32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? No ardía mi corazón cuando conversábamos. ¿Desde hace cuánto tiempo nuestro corazón no arde cuando conversamos con Dios? ¿Desde hace cuánto tiempo usted no siente que la palabra le quema en su interior? ¿Desde hace cuánto tiempo nosotros ya no nos preocupamos por escuchar esa palabra? Y como no la escuchamos, la palabra no arde en nuestro interior. Estos hombres dicen, la palabra ardía, mi corazón ardía con la palabra. Hermanos, no es cuestión solamente de venir, no es cuestión solamente de pertenecer, es cuestión de que usted sienta que la palabra de Dios arde en su corazón. Porque la palabra de Dios, cuando arde en nuestro corazón, Él sacude lo más profundo de nuestro ser y nos hace que nos volvamos a Él. Y de hecho, ellos se volvieron al Señor. Porque ellos, al darse cuenta de eso, dice el versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Sabe qué es la resurrección? La resurrección es regresarnos hacia el Señor. ¿Sabe qué es la resurrección? La resurrección es volvernos a Dios. La resurrección, hermanos, es una invitación de Dios. Es una convocatoria de Dios que volvamos hacia Él. La resurrección no es solamente una fecha en el calendario. La resurrección es que podamos tener un tiempo para volvernos al Señor. Hay etapas y hay momentos y hay áreas de nuestra vida que muchas veces se alejan de Dios. Pero la resurrección es aquel tiempo para que podamos apartarlo y que nos podamos volver a Dios y volvernos a poner en el lugar donde Él nos quiere tener. Ellos, al instante, ellos se regresaron a Jerusalén a contar lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían experimentado, las palabras y cómo Jesús se había parecido a su vida. Hermanos, esto no es cuestión de comer dulces. Esto no es cuestión de dulces o comida típica de una estación del año. Esto es, y por más buenos que sean, porque las torrejas son muy ricas y los nuegados y todo eso. Pero esto no es cuestión solamente de eso. Esto, hermanos, es el que tengamos un tiempo para volvernos a Dios y que volvamos a hacer o a retomar aquello que Dios había depositado en mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, hermanos, indicaciones de Dios, palabra de Dios, llamamiento de Dios, convocatoria de Dios? ¿Y cuántos de nosotros le hemos dado la espalda a ese llamado, a esa convocatoria y a ese plan de Dios para nuestra vida? Pero la resurrección, hermanos, es entender que yo me he alejado de Dios y que tengo que acercarme a Él. Y sabe una cosa, estos hombres cuando iban para Emaús, ellos iban tristes. Ahora, ¿usted cree que estos hombres regresaron a Jerusalén con la misma actitud, con el mismo sentimiento? Claro que no. Estos hombres regresaron a Jerusalén con un corazón que reventaba de alegría. Estos hombres regresaban a Jerusalén con un corazón que ardía por dentro para contar cómo Jesús había aparecido en su camino. Hermanos, si muchas veces nosotros venimos y andamos caminando viendo hacia el suelo, es porque hemos dejado de creer, es porque hemos dejado de vivir sabiendo de que Él vive y que Él tiene la última palabra en nuestra vida.
Yo me rehúso a creer, si bien es cierto, podemos vivir momentos difíciles, y todos estamos expuestos a vivir momentos complicados, difíciles, de enfermedad, de limitaciones económicas, de problemas. Pero yo me rehúso a creer que voy a vivir mi vida angustiado y preocupado por las realidades humanas que vivo o que atravieso. Sería como de creer y pensar que mi Señor está allí en una tumba y ahí está el nombre de Jesús y ahí están los restos de Él. Más bien, yo quiero vivir como quien entiende de que su Señor vive, que su Señor tiene la última palabra, que cuando Él abre la boca, es lo que Él dice, eso se hace, que cuando Él extiende el brazo, los enfermos son sanados, que cuando Él da una palabra y decreta una palabra sobre mi necesidad, la necesidad desaparece. Yo quiero creer y vivir como quien reconoce que Él ha resucitado, pero no porque es una fecha en el calendario, sino que Él ha resucitado y al mismo tiempo que Él resucitó, hizo resucitar todo mi ser interno. ¿Cuántos de nosotros teníamos vida, pero estábamos muertos por dentro? ¿Cuántos de nosotros teníamos vida, podíamos respirar, nuestros pulmones podían inhalar y exhalar? Nuestro corazón palpitaba, pero nuestro corazón estaba muerto. Nuestro interior estaba muerto. Éramos más cadáveres que vivos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos un día con nuestra vida, hermanos, sintiendo que no había rumbo ni dirección y diciéndome y preguntándome qué hago en este mundo? ¿Cuántos de ustedes que están aquí un día decidieron quitarse la vida porque no tenían una esperanza por la cual vivir o una razón por la cual vivir? Pero apareció nuestro Señor y Él también nos resucitó a nosotros. Él transformó nuestro muerto interno, nuestro ser interior que estaba allí ya muerto. Él sopló aliento de vida y Él nos dio vida, hermanos. Y la resurrección de Jesús también es nuestra resurrección. La resurrección de Jesús es la que nos garantiza a nosotros que hay un mañana. La resurrección de Jesús es la que nos dice a nosotros que hay un mañana, que aun cuando abandonemos este cuerpo, aún habrá un mañana. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. La vida de Jesús es nuestra vida. Por eso, hermanos, que no podemos ser como los caminantes a Emaús. Es decir, aquellos hombres que en primer lugar iban en dirección a ese lugar. Más bien, debemos de ser como esos mismos hombres, pero como aquellos que se regresaron a Jerusalén a contar cómo Jesús se les había aparecido. Y sabe una cosa, hermanos, aunque nosotros humanamente no lo podamos ver con nuestros ojos humanos y físicos, Él se nos ha aparecido a nosotros también. Él se me apareció cuando Él me libró de esa muerte. Él se me apareció cuando me libró de esa enfermedad. Él se me apareció cuando Él me restauró. Él se me apareció cuando Él me proveyó. Él aún se sigue dando a conocer y sigue mostrándose aún a su pueblo, iglesia. Él se nos sigue apareciendo. Él sigue estando aquí. Y sabe, seguirá estando por los siglos de los siglos. La historia de Jesús no terminó en esa tumba. La historia de Jesús está junto con su Padre. Y sabe, Él nos ha incluido también a nosotros en esa historia eterna. Mire qué maravilloso es esto. Él no fue egoísta. Él nos incluyó a nosotros también. Él nos llamó a cada uno por nuestros nombres. Es maravilloso ver cómo Jesús comenzó a llamar a los discípulos, a decirles, sígueme, sígueme. Y Jesús le preguntaba, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Simón, yo me llamo Andrés. Y Jesús comenzó a cambiarle el nombre. Y Jesús comenzó a conocerlos por ese nuevo nombre. Hermanos, la resurrección de Jesucristo debe de ser la alegría más grande que exista en nuestro corazón.
porque es la que nos permite a nosotros accesar a la gloria eterna. Estos hombres no perdieron el tiempo y se regresaron a contar cómo Jesús se les había aparecido. Hermanos, ¿qué seguimos esperando para contar cómo Jesús se nos ha aparecido en nuestra vida? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar pasar para contar cómo Él se nos ha aparecido y cómo Él nos ha hablado? ¿Por qué vamos a dejar pasar el tiempo cuando hay personas que necesitan escuchar que Él se nos apareció, que Él vive y que Él ha transformado mi vida? No podemos callarlo, tenemos que decirlo. Estos hombres, dice el versículo 33, que se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén, y ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron cómo había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y en ese momento, cuando todavía estaban ellos hablando, dice el versículo 36, acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ellos iban con un corazón angustiado, pero regresaron a Jerusalén y allí obtuvieron la paz. Porque la paz, hermanos, solamente la vamos a encontrar estando en el lugar donde Dios nos quiere tener. Usted dice, tengo este problema, yo voy a dejar este camino y me voy a regresar a tal lugar y voy a volver a hacer lo que antes hacía, creyendo que dejando este camino usted iba a encontrar la paz. Se ha equivocado. Usted allí no va a encontrar la paz, porque la única paz solamente la da el Señor. Y cuando Jesús apareció en medio de ellos, Él los bendijo trayendo paz. Las primeras palabras de Jesús para esos hombres reunidos fue, paz a ustedes. Dios nos dice hoy que la resurrección es la paz de nuestra alma. Dios nos dice hoy que la resurrección es la paz que nos hace descansar en Él. Dios nos dice hoy que la resurrección, si bien es cierto, para llegar a la resurrección primero tuvo que haber estar Él muerto, y la muerte lo llevó a vivir a Él unos momentos difíciles, pero la resurrección es la forma en la cual Dios dice que Él tiene la victoria sobre la muerte, y que esa victoria es la que garantiza que aunque vivamos momentos complicados, podemos seguir disfrutando de paz. Los días que venían para estos hombres, como todos ustedes saben, fueron días complicados. Días de persecución y muerte para otros. Los encarcelaban, los azotaban, pero aún en medio de todo eso, ellos podían disfrutar de la paz. Porque la paz, hermanos, no es ausencia de problemas. Porque la paz no es ausencia para estos hombres, o no iba a ser ausencia de cárcel o de azotes. Es que usted puede estar hoy viviendo un momento complicado, pero su corazón descansa en el Señor. La resurrección, hermanos, es depositar toda nuestra ansiedad en el Señor. Jesús aparece en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que habían a un espíritu, creyeron que veían a un espíritu, perdón. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les viene dudas? Miren mis manos y mis pies, soy el mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego le dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió los ojos, se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por este lugar. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes deben de quedarse en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Estos hombres, al quedarse en Emaús, no tenían ninguna esperanza. Mas sin embargo, ellos regresaron a Jerusalén y allí iban a ser revestidos por el poder del Espíritu Santo. Lejos, hermanos, no podemos accesar a esa gloria, pero estando en el lugar que Dios nos quiere tener, vamos a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cierro. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén. ¿Y cómo ellos regresaron a Jerusalén? Con gran alegría, gozosos. La tristeza de la muerte se transformó en la alegría de la resurrección. Usted que llora hoy, usted, si se acoge a esa resurrección traerá alegría a su vida. Su tristeza, la tristeza de nuestro corazón, un día se transformará en gozo cuando miremos que Él ha vencido cada una de nuestras necesidades. La tristeza de la crucifixión no tenía la última palabra, pero la alegría de la resurrección sí la tenía. Tú que lloras hoy, tú que estás triste hoy, hoy es un tiempo para venir delante de Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero verte, yo quiero servirte, yo quiero buscarte. Pero el Señor le va a decir: tienes que volver al lugar donde yo te quiero tener. Tienes que hacer lo que yo te he dicho que tienes que hacer. Tienes que estar allí. Porque la alegría de la resurrección se hizo evidente en la vida de estos hombres en la medida que ellos regresaron. Estando lejos, en vez de tener alegría, iba a haber tristeza en su corazón. Pero ellos decidieron regresar y contar. Y dice el 53, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. La resurrección es un tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios. Y estos hombres pasaron de la angustia, de la muerte, a la alegría de la vida. Podemos estar vivos, pero si no estamos en el lugar que Dios nos quiere tener, podemos ser vivos, pero estar muertos. Y si estamos muertos, no hay nada que festejar. Los únicos que festejan son los vivos. Usted, que al igual que aquellos hombres, hoy pudo venir con la misma actitud, yo quiero decirle que es un tiempo para acogernos a esa resurrección que nos dice a los cuatro vientos: tenemos esperanza. Y la esperanza es producida por la vida, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que celebramos este día. No es una fecha en el calendario, es la actitud de creer
que Él está vivo, que camina con nosotros, y cuando Él camina con nosotros, Él habla con nosotros. Y cuando Él habla, sus palabras arden en nuestro corazón. Póngase de pie. ¿Hace cuánto tiempo usted siente que la palabra no arde en su corazón? ¿Hace cuánto tiempo usted dice y siente que su vida se ha ido secando internamente? ¿Hace cuánto tiempo no ha escuchado, o quizás escuchó la voz de Dios, pero nuestra mente estaba cegada, nuestros ojos estaban cerrados? ¿Hace cuánto tiempo la palabra de Dios nos suena en nuestro interior como una trompeta que nos convoca a volvernos hacia Él? Somos como los caminantes a Emaús cuando nos dirigimos a ese lugar, o queremos ser como aquellos hombres que al encontrarse con Jesús regresan a contar lo que ellos han vivido. Iglesia, la resurrección de Jesús es la alegría de nuestra vida.